Vamos a dar inicio a esta jornada. En esta oportunidad va a estar a cargo de la apertura de esta jornada el doctor Francisco José Caligiuri, que es un catedrático universitario, coordinador de la licenciatura universitaria en protocolo ceremonial y organización de eventos en modalidad presencial y distancia de la Universidad San Pablo de Tucumán. Investigador científico, sus líneas de trabajo refieren a la historia regional, psicología social, relaciones públicas, ceremonial y protocolo, postdoctor en psicología social, doctor en psicología social, magíster en gestión pedagógica, licenciado en relaciones públicas, licenciado en periodismo y comunicación, licenciado en publicidad, técnico superior en relaciones públicas y ceremonial, técnico superior en ciencias jurídicas, locutor, tengo un locutor, especialista en vexilología y heráldica, director del Instituto Manuel de Falla en varios niveles, presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Córdoba, ACREP, y de la Organización Mundial de Protocolo. Ponente internacional en congresos y seminarios disciplinares, coorganizador de los foros y posforos mundiales de protocolo, comunicación e imagen, como así también el primer Congreso Mundial de Protocolo y seminarios vinculados con la temática. Impulsor de la creación de numerosas banderas municipales de diferentes provincias argentinas. Es un placer para nosotros en este primer Congreso Nacional de Ceremonial y Protocolo tener la apertura de esta jornada a cargo del doctor Francisco José Caligiuri, a quien pido un fuerte aplauso. Sí, arranco acá. Muy buenos días a todos, a todas. Y realmente es un gusto cada vez que podemos encontrarnos quienes transitamos por este camino y esta disciplina para poder intercambiar ideas, porque más allá de las charlas y todo esto, creo que ese espacio de intercambio es el que nos está favoreciendo y es el que nos permite caminar hacia nuevos paradigmas. Y un poco esa es la idea de lo que queremos tratar de venir a compartir con todos ustedes. Y aparte, también contarles, en cierta manera, de nuestro pensamiento y de la felicitación a Liliana y a todo este equipo de gente que se pone a cargo, porque cada vez que se organiza algún tipo de congreso, de encuentro, es ponerse al hombro un montón de cosas. Y eso es lo que pensamos nosotros y es lo que hemos transmitido a nuestros compañeros que forman parte de 91 países que conforman esta Organización Mundial de Protocolo, donde no todos pensamos igual, y eso es lo lindo. Porque cuando todos pensamos igual, digo yo siempre que es muy aburrido y que ahí tenemos que empezar a generar un poco de disrupción para que venga el cambio. A partir de eso, empezaba a pensar que hablamos tantas veces de ceremonial, hablamos tantas veces, ahora sí le voy a aceptar mi amigo el micrófono, hablamos tantas veces de protocolo y por ahí nos creemos que si vamos a algunos países europeos, che, el protocolo empezó acá. Y si vamos a algunos países que son republicanos, dicen, no, el protocolo empezó acá. Pero ninguno de nosotros se nos pone a pensar que si tenemos que hablar de la evolución del protocolo, tenemos que pensar que el primer día que se paró un ser humano sobre la Tierra, ese día empezaron a hacerse ceremonias, ese día se generaron rituales, y ese día empezó a generarse el protocolo. Por eso, aquellos que por ahí son los mesías que llegan, se olvidan que hubo mesías que vinieron mucho antes que nosotros, y antes, hasta el momento que comenzó toda esta historia. Y empezamos a ver así que en la antigüedad, en China y Egipto, de pronto también se dieron grandes corrientes protocolares que fueron cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. Y no siempre el protocolo fue mirado de la misma manera. ¿Por qué? Porque tuvimos momentos en la historia donde empezábamos a ver cómo eran rituales típicos de los gobiernos. Y ahí empezamos con el primer protocolo dedicado a la política pública. Y a partir de allí también vino la evolución necesaria para poder ver que no solamente por ese lugar pasaban las cosas. Y claro, y empezaron las definiciones.
Y también cada uno de nosotros empezamos a hacernos propietarios de las definiciones, porque cada uno de nosotros pensamos, y por eso digo, qué lindo que es discrepar. Y empezamos a mirar, y empezamos a tomar desde aquellas viejas definiciones etimológicas, y decíamos, che, sí, protocolo, protocolum, y empezamos a contar cada una de las cuestiones, y lo pegábamos como la primera hoja encolada al libro, ¿sí? Como hacían los escribanos, por ejemplo, en este trabajo. Y ese tipo de situaciones también fue evolucionando. ¿Por qué? Porque vivimos en una acá y una ahora. Y ese es el ayornamiento que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque hoy el protocolo, el ceremonial, que es la expresión del protocolo, no es ni más ni menos que la comunicación en sí misma. La comunicación, porque todo lo que hacemos comunica. Ya lo decía Paul Waslaski allá en la escuela de Palo Alto, ¿no? Que curiosamente todos hablan de Paul y dicen, este comunicador era psicólogo, el comunicador. Y daba una mirada totalmente diferente y nos decía que sí, que todo comunicaba. Porque si yo hablo, comunico, pero si me quedo parado y no hablo, también comunico. Y si hago un gesto, comunico. Y cada una de esas cuestiones es lo que tenemos que empezar a ver en los nuevos sentidos y en las nuevas definiciones del protocolo. Y más hoy, que el protocolo no solamente es para lo público. El protocolo es también, y por suerte, un lugar que está ocupando un espacio en lo privado, resistido a veces, no vamos a decir que no, pero lo privado está tomando conciencia de la necesidad de generar actos protocolares que realmente muestren y demuestren lo que se está haciendo. Y esto es lo que nos lleva al hoy, y este es el desafío que planteamos. Debemos tener quizás una evolución no solamente en la acción, sino en el pensamiento. Y lo encontramos con los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar solamente en aquellos modelos que teníamos. Esta historia famosa de la pandemia, ¿sí? La pandemia nos cambió hasta el concepto de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque de pronto nos vimos que irrumpió junto a nosotros, ¿qué? Las tecnologías, esas que veíamos todos los días, esas que convivíamos todos los días, pero que no sabíamos realmente hasta dónde o hasta cuándo iban a llegar. Y cuando nos dimos cuenta que nos tuvimos que quedar cada uno de nosotros en nuestra casa, dijimos, che, para esto era para lo que servía, para esto era lo que nos hacía falta. Y este famoso señor que creó Zoom, hace unos días escuchaba, porque ustedes saben, se tejen tantas historias, pasa como en todo, ¿no? Empieza una cosa acá, después otro la escucha más allá y termina siendo por allá. Y en esto, cuando surgió Zoom, en realidad este muchachito que lo creó porque vivía muy distante de su novia. Entonces tenía que buscar una forma de verla, una forma de comunicarse. Y fíjense a dónde terminó Zoom, que estábamos todos que pensábamos que era para hacer el mundo. Bueno, después descubrimos que había Meet, que había un montón de situaciones. Pero los agentes ceremoniales y protocolares tuvimos que adecuarnos a ese tipo de cuestiones. Y ahí nos acordamos de este señor. Yo lo cito mucho a Manuel Castells, porque tiene una visión totalmente diferente de la comunicación. Una comunicación que no queda solamente en aquello que transmitimos en el hoy, sino una comunicación que viene a conformar, como él dice en uno de sus libros, la sociedad de red. ¿Qué es la sociedad de red? Es la sociedad que también va con el nuevo diseño del mundo en el que estamos insertos. Hoy ya no podemos trabajar solos. Hoy necesitamos trabajar con un otro. Hoy necesitamos conformar equipos. Quizás aquellos que transitaron por otros espacios de tiempo tenían aquel ceremonialista que fundamentalmente era uno, ¿sí? Y muchas veces hasta totalitario, porque decía, bueno, debajo de mí pueden estar 10, pero al lado mío ninguno. Y hoy la sociedad nos dice que no es así la historia, que debemos estar en el mismo nivel y en el mismo punto y en el mismo espacio, porque si no conformamos un equipo de trabajo no vamos a poder llegar a nada. Por eso esta paradoja que a veces se transmite como una comparación nos muestra que así como las redes sociales
se configuran con un otro y un otro y un otro y un trabajo en conjunto de todos, eso mismo lo tenemos que llevar a la acción en el día a día y en cada uno de nuestros espacios. Otro pensador para tener en cuenta y analizar muchas veces es Jordi Cifra, con quien compartimos algunos espacios en España, disintiendo o acordando que hoy, como les decía, esto de darle un espacio a la empresa, a lo privado, dentro del ceremonial y el protocolo, nos ha llevado a descubrir, como se dice técnicamente, nuevos nichos donde desarrollar nuestras actividades. Y es ahí donde nos queda un espacio mayor de trabajo, no solo de creatividad, sino también de desarrollo. Porque otra de las cosas que nos falta es que podamos contar cada vez con mayor material escrito. Yo celebro muchísimo, y así se lo decía a José en persona y a través de José a Mirta, que también estaba allí, cuando mostraban su libro hace unos días en Buenos Aires. Porque es muy bueno que tengamos a aquellos que escriben y a aquellos que nos muestran su mirada. Y ojalá tengamos muchas miradas para que podamos abrevar en esto. Y descubrir estos nuevos nichos nos ha llevado a ver también el cambio en las tendencias que existen en esto. Y junto a esto, lo que ya venimos hablando, la aparición rápida de estas nuevas tecnologías, hoy ya yo diría tecnología solamente, porque nuevas fueron hace 20 años cuando las descubrimos, pero hoy ya son parte nuestro. Y acá es donde empieza el desafío. ¿Saben por qué? Porque hay distintos espacios tecnológicos. La web empezó siendo eso, la famosa www, que veíamos que nos servía para conectarnos. Pero después de eso, tuvimos una web 2.0, que nos sirvió para llegar a aquellos que llamamos nosotros la web semántica, no, la web social. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense ustedes, cuando apareció Facebook, todos estábamos en Facebook. Hoy los viejos nos quedamos en Facebook. La mayoría de los jóvenes abrevan en otras tecnologías, en otras redes, en otras cuestiones. Pero ¿qué pasó? Hoy estamos en una evolución de eso. Por eso es que se está abrevando nuevos caminos. Estamos buscando algunas cuestiones que nos lleven al cambio. ¿Por qué? Porque alguien que se desempeñe en el ceremonial y el protocolo hoy necesita estas cuestiones. Tener una sólida formación académica. Ya no nos alcanza la experiencia. Tenemos que leerlos, tenemos que cultivar, tenemos que estudiar para poder desarrollarnos. Sumar la experiencia. Ojo, la experiencia y la academia son como una mesa, las patas de la mesa. Ninguna de ellas debe quedar afuera, pero debemos equipararlas a todas para hacer de esto una parte importante. Y quizás el caudal, el capital económico más importante que tenga un agente ceremonial es la cultura general. ¿Por qué? Pues somos nosotros quienes ejercemos esto, los que nos vinculamos con otros. Y ese vincularnos con otros nos lleva a decir, tenemos que saber de ese otro. Tenemos que conocer sus costumbres, su pensamiento, su cultura, para poder hablar de esto. Y aparte de eso, algo que las nuevas generaciones por ahí han dejado un poco de lado, una adecuada escritura, ¿sí? Porque no es lo mismo escribir de una manera que de otra. Y esta adecuada escritura es lo que también habla bien de nosotros, ¿sí? Porque cuando uno recibe una invitación con faltas de ortografía, cuando uno recibe una cosa de esta, ¿sabe cómo se queda? ¿Y saben qué quieren decir estas cuestiones? Que nos falta a veces o atender, o concentrarnos un poco más, o controlar, ¿sí? Yo vengo de una ciudad del interior de Córdoba, y ¿saben qué? Fuimos re famosos hace un par de años, porque falleció una persona muy conocida, una persona muy comprometida con el movimiento social de las abuelas de Plaza de Mayo. Vieron que están en todos lados, ¿no es verdad? Porque tenemos algunas de estas situaciones en todo el país.
Y, indudablemente, desde nuestro municipio se mandó una corona con sus correspondientes escritos y demás. ¿Y ustedes saben por qué fuimos noticia? Tenía más errores de ortografía que cualquier otra cosa. De pronto la del Consejo Deliberante decía consejo con S. Yo digo, ay sí, porque aconsejan mucho. Entonces por eso lo pusimos con estas cuestiones. Imagínense ustedes si es importante que un agente protocolar se encargue, pues somos los encargados de controlar todas estas cuestiones. Porque hace a las ceremonias a veces un poco de festejo y otras veces de acompañamiento y condolencia, como esta que les cuento. Lo que dijimos antes, el tema del trabajo del equipo, el tema de la audacia, de no quedarnos, che, esto es lo que se hacía. ¿Cuántas veces nos pasa? A los que están en la actividad, ¿cuántas veces pasa? Ay, esto es lo que se hacía, pero hace 50 años. Hoy ya no se hace. ¿Saben qué? Esto es como lo que dispone las presidencias en nuestro país. Nos hace falta un cambio. Nos hace falta revisar nuestras leyes. Pues imagínense cuántas personas están afuera de esas presidencias. Dice, los rectores de las universidades nacionales. Ayer estuvo el rector de la Universidad de San Pablo. Ah, este lo sube, es de una universidad privada. Dice acá, rectores de las universidades nacionales. Estas cuestiones hay que replantearlas, hay que ayornar las normativas para encontrarnos en el mundo que vivimos. Vamos avanzando más rápido. Sí, hay muchos cambios que debemos tener en cuenta, hay muchas situaciones que debemos tener en cuenta y también recordar algunas cuestiones. Abrevar en el último punto para hacer un poquito más rápido toda esta situación y decirles que también el agente protocolar debe ser un muy buen conductor en la tormenta. ¿Sí? El tema de la comunicación y la gestión de la crisis, ese piloto de tormentas es el agente protocolar. Porque muchas veces no sucede. Nos suceden cuestiones en los actos, nos sucede que no funciona esto, nos sucede que se rompió un micrófono, nos sucede. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aguzar nuestro ingenio y ser creativos. No debemos quedarnos con el que esto se hacía. Innovar, plantear el cambio. Eso es lo que nos está haciendo falta para seguir haciendo algunas cosas. Algunas consideraciones, simplemente aquellos que venimos del camino de la academia, por ahí nos gusta leer libros, por eso es que hablamos de libros. Y hay gente que viene trabajando y peleando por estas cuestiones. Este libro es de Scott Lash. Hace mucho que lo leímos, pero todavía sigue siendo tan actual como fue entonces. ¿Por qué? Porque viene a hacer una autocrítica de lo que es el proceso comunicativo que nos hace falta a todos conocer para mirarnos hacia nosotros. Porque ¿saben qué? Otra de las cuestiones que nos hace falta para el cambio es ser autocríticos. No tenemos que tener miedo de criticarnos nosotros. Al contrario, debemos celebrar poder criticarnos. Porque si nosotros hacemos esto, nos vamos a encontrar que vamos a tener menos posibilidades, no de error, menos posibilidades de que otro nos venga a decir alguna cosa. Porque por nosotros fuimos los primeros que lo vimos. Y no hay nada mejor tampoco que poder asumir esos errores y decir, che, esto me viene fantástico para el cambio. Ayer estábamos hablando en la mesa y decíamos esto, ¿no? Nos encontramos a veces que esto lo estábamos haciendo y nosotros creímos y tuvimos la mejor onda para hacerlo bien. Pero cuando lo hicimos, después empezamos a leer de nuevo, a hablar con quienes están participando de la cuestión. No hablo de esto, sino que hablo de las carreras. Y, claro, hay que hacer cambios. Pues nosotros lo hicimos con la voluntad de hacerlo. Queríamos generar este cambio. Pero de pronto nos sentamos, y nos sentamos más de una vez con Alejandro y decir, che, hay que cambiar los contenidos de las materias, hay que hacer esto, y criticamos, y nos autocriticamos, y de ahí arrancamos para lo que estábamos haciendo. Bueno, algunas de las redes sociales que estábamos viendo forman parte de esto, y esto que es lo que está viniendo. Hoy, en vez de hablar de una comunicación 2.0, tenemos que tener una comunicación 3.0. ¿Pero qué sucede? En la actualidad, todavía llegamos y ya estamos acá, miren, en esto, en la comunicación unidireccional. Esto es lo que deberíamos. Hoy, es más, cuando yo hablo de la 3.0 hoy,
me quedo corto, porque estamos pensando en una 4.0, que es lo que en realidad está viniendo en el mundo. Pero está viniendo en el mundo, en muchos de nuestros lugares, en muchos de nuestros desempeños. Todavía seguimos en una comunicación con el papelito, con el memo que mandamos físico, ¿sí? En reparticiones donde trabajamos, ¿qué me pasa muchas veces? Dice, vamos a hacer toda la carga digital, y hacemos toda la carga digital, presente el último de los papeles por escrito con su firma. ¿Y para qué lo hicimos digital? ¿No? Entonces nos estamos quedando en el tiempo y tenemos que empezar a pensar en todo esto. ¿Cuánto hace que empezamos a enviar invitaciones digitales? A darnos cuenta que por ahí ahorrábamos papel y con eso tratábamos de acompañar un poco más al ambiente, ¿sí? Hay veces que nos tenemos que pensar, ¿vieron los protocolos que se establecen para el 2030? Son hermosos para leerlos. Pero por ahí matamos tanto papel y tanto papel y tanto papel, y a mí que me gusta, yo tengo colecciones de papel, ¿no? Digo, che, estamos destruyendo el ambiente. ¿Qué objetivos 2030? Y ese es el cambio también que tenemos que buscar. Nosotros, en lo poco, en lo mucho que podemos hacer, también aprovecharnos de estos nuevos enfoques para pegar hacia el cambio. Este señor es muy conocido por la mayoría porque fue el creador de la WWW y nos habla justamente de esto, de lo que está viniendo, de esta red de aplicaciones, de informaciones que también saben a qué van a atender, a algo que por ahí nos resistimos mucho porque pensamos que nos va a dejar afuera, ¿sí? Cuando nosotros pensamos y hablamos de la inteligencia que se está desarrollando hoy en las nuevas tecnologías, la llamada inteligencia artificial y todo esto, muchos de nosotros decimos, no lo miremos demasiado. Vos sabés, van a poner una computadora y me van a sacar a mí. Me voy a quedar afuera. No es eso. Nosotros somos los que tenemos que ayornarnos. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial depende de la inteligencia humana, que fue la que la creó. No vamos a poder reemplazar nunca totalmente eso, porque la inteligencia humana tiene otro aspecto que también descubrimos en este último tiempo. Nosotros cuando abrevamos en el campo de nuestra mirada de la psicología, que es la mirada social de la psicología, no la mirada clínica, muchas veces nos planteamos y nos replanteamos esta cuestión. ¿Saben qué descubrimos? Esto por ahí decimos, che, se me eriza la piel, ¿sí? Esa cuestión se llama emociones, sensaciones, sentimientos. Y eso es lo que no puede ser reemplazado por una máquina. La inteligencia artificial puede acompañar casi a la misma inteligencia del hombre y nos va a ayudar a nosotros que trabajamos en una disciplina justamente de vínculo social, de comunicación, a generar muchos espacios. Pero ¿saben qué? Les va a faltar siempre esa cuestión de la percepción social, ese vínculo que le vamos a dar a los afectos, ese vínculo que ya vamos caminando. Y esto es lo que planteábamos, esta forma de la web 3.0. ¿Para qué? Ustedes fíjense, ¿alguna vez se pusieron a pensar? Hagan algún tipo de búsqueda. Voy a cambiar el auto, ¿sí? Y hago cualquier tipo de búsqueda. Después abro Instagram, Facebook, la red que ustedes quieran. Y me aparecen ofertas. Compre la marca Juancito o Pedrito. Eso forma parte de la inteligencia artificial. ¿Y forma parte de qué? Porque eso que hacen las máquinas, captan los mensajes que nosotros emitimos y por eso nos pasa. Vamos a cambiar el auto, vamos a comprar una cosita, hagamos lo que hagamos. Estamos buscando, porque sí, tenemos que armar las carpetas para esto, vamos a buscar 10 presupuestos. Y me aparecen publicidades de imprentas que hacen carpetas. ¿Pero por qué? Porque está todo interconectado. Y a veces empezamos, algunos de nosotros, un poquito más complicados en nuestro pensamiento, a decir, che, pero esto nos están espiando de todos lados. No nos espía nadie. Es una cuestión de lógica general. Una lógica general donde se intervinculan todos los dispositivos que tenemos para poder hacerlo. Y nosotros debemos avisorar esta situación para pegarle un cambio e integrarlo. Ahora, lo que estamos cerca de lograr, ¿qué es? La forma de comunicarnos en todo sentido.
en todo sentido. Hoy tenemos internet móvil en los autos, hoy tenemos muchísimas cosas que nos permiten generar un cambio. Entonces, cuando yo voy a hacer mi actividad protocolar, antes tenía que pensar en 500.000 cosas que no me podía olvidar. Hoy las pongo todas en mi ordenador. ¿Saben qué hago? Las tengo en la nube, las bajo acá, en la esquina, donde sea. Pero son las cuestiones a las cuales tenemos que ayornarnos. Y también hacer un poco de docencia con lo que hacemos. ¿Qué quiero decir? Transmitirlo, no guardarnos para nosotros. El primer comunicador es aquel que está en el ejercicio de la actividad que hace, y a partir de ahí viene el cambio. Tenemos que generar un cambio, tenemos que generar una forma de pensamiento que sea divergente y que nos lleve a otro camino. Tenemos que pensar hoy a quién dirigimos el mensaje. No es lo mismo armar un acto en Santiago del Estero que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque los públicos son distintos, porque las costumbres son distintas, porque la cultura es distinta. Entonces, nosotros como agentes protocolares, cuando vamos, y aquellos que trabajan en la Nación también deben verlo, tenemos que tener en cuenta muchísimas de estas cuestiones. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Esta imagen que está abajo, ¿sí? Primero, ¿qué sucedió con esta imagen que está allí? Cuando conmemoraron, ¿sí?, un aniversario más de la Gesta de Mayo. Yo no digo revolución porque no estoy de acuerdo que haya sido una revolución, sino de la Gesta de Mayo. Pero la Gesta de Mayo no fue en 1816, fue en 1810. Si hubiese sucedido en mis años mozos, como digo muchas veces, ¿saben qué? Al año por ahí se hubiese enterado en Europa o en cualquier lado. Esto al instante estaba recorriendo el mundo. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado hoy en lo que hacemos, poner nuestros 5 sentidos para que suceda y para evitar que haya otro tipo de cosas. Debemos adecuarnos al cambio, debemos adecuarnos a estar en el punto del conocimiento de los distintos códigos culturales, que eso es lo que nos lleva. No me quiero ir sin antes dejarle una frase muy interesante, que creo que saben que nos marca como personas. Esta que la dijo la Madre de Teresa de Calcuta. Cada vez que pasemos por algún lugar, recuerden esto, que si alguien se acerca a cada uno de ustedes, cuando se vaya, no tiene que llevarse una sensación de decepción y desilusión. Al contrario, que esa persona se vaya y que se lleve de ustedes el mejor recuerdo, la mejor impresión, que simplemente eso es la felicidad. Y otra cosa, una pequeña anécdota. Yo como docente con muchos años de antigüedad, no quiero decir viejo, ¿sí? Siempre cuento una anécdota porque creo que es la mejor forma de transmitir las cuestiones que nos suceden. Había un gran estratega en el mundo que a su vez formó parte de toda una generación que se llamó Alejandro el Magno. Alejandro el Magno estaba inserto en una etapa y en una cultura donde sucedía que la transmisión de las cuestiones era siempre la oralidad, decirle al otro lo que estaba sucediendo, y en esa memoria era que todos nos basábamos. Yo creo que hoy nosotros tenemos que imitarlo a Alejandro el Magno, aquellos que nos dedicamos a la profesión. ¿Saben por qué? Porque Alejandro el Magno era un disruptor. Alejandro el Magno llevaba siempre entre sus ropas, cada vez que se iba a la guerra, una versión escrita de la Ilíada. Es decir, era un avanzado a sus tiempos. Cuando todos contaban lo que sucedía, él lo llevaba escrito para no olvidarse de ninguna de esas cuestiones. Yo simplemente me quiero ir para invitarlos a todos y cada uno de ustedes que, como digo siempre, seamos como Alejandro, no nos quedemos en el pasado, conquistemos el futuro. Gracias a todos. Gracias,
doctor Francisco Caligiuri, me acordaba de Alejandro Magno, que tenía también un anillo, doctor. Esto también pasará, que leía ante cada batalla. Excelente realmente, y esa idea, ¿no?, de no tenerle miedo, ayornarnos a la tecnología, conocer para tenerla como aliada, ¿no?, para guiar el cambio a partir de a quién dirigimos el mensaje. Así que muchísimas gracias, doctor.